Buenos días o buenas tardes, no sé muy bien ya en qué horario estamos. Gracias a todos y todas por estar allí, gracias a los periodistas que nos acompañan. A ver, creo que, lo digo siempre, empiezo siempre igual, pero creo que ninguno de nosotros hubiéramos querido tener que afrontar el tiempo que estamos afrontando. Creo que todos nosotros hubiéramos querido poder dedicarnos a avanzar en la prosperidad que la Argentina necesita. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó, este tiempo de pandemia, con todo lo que eso significa. Si hay alguien que quiere que la pandemia se termine, ese alguien soy yo. Pero estoy seguro que son todos los que están aquí y son todos los que están allí. Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y que podamos empezar a dedicarnos a las cosas que nos hacen falta dedicarnos, a seguir adelante con nuestros emprendimientos, nuestros trabajos, nuestros estudios. Pero lamentablemente este es el tiempo que nos tocó. Y en este tiempo la pandemia sigue presente, y en este tiempo la pandemia sigue atacando, y en este tiempo la pandemia sigue enfermando y llevándose vidas. Mis primeras palabras, como siempre, son de solidaridad con aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo como consecuencia de este virus. Mi afecto, mi cariño y mi compromiso para todos ustedes. No son números, como siempre digo, son hombres y mujeres que nos abandonan en un momento que esperábamos que no nos abandonen, simplemente. Pero bueno, a ellos mi afecto y mi solidaridad. Nosotros siempre supimos que tenemos que enfrentar una lucha larga, que esto no es simple, que sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo termina, que sabemos que todos en el mundo los que han enfrentado este problema han tenido marchas y contramarchas, porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio del virus que asombra y que no podemos acotar. Sabemos que la pandemia se ha llevado casi 600.000 vidas en el mundo, y sabemos también que nos hemos fijado una serie de objetivos que gracias a Dios venimos cumpliendo y que gracias a Dios nos permite tener cierto optimismo en poder alcanzar los logros que nos hemos propuesto. La mayor preocupación que siempre tuvimos fue que el sistema de salud esté preparado para poder atender los casos que se presentaban. Y lo que hemos visto en los últimos días es lo que veníamos observando cuando resolvimos volver al aislamiento en nuestras casas, que era un crecimiento progresivo que ponía en riesgo que en algún momento se saturara el sistema de salud, fundamentalmente del área metropolitana de Buenos Aires, y que no pudiéramos darle la atención que correspondía. Bueno, yo creo que en estos 14 días, a pesar de los números que vamos a revisar y que ustedes ya conocen, donde se observa un incremento en el número de contagios y consecuentemente también de fallecidos, aún así nosotros seguimos estando en términos comparativos en una situación buena, para no pecar de optimistas. Los casos han aumentado en la Argentina y ya hay más de 110.000 casos, creo, y el 89% de esos casos ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires. Como siempre, déjenme valerme de algunos datos que ustedes podrán ver en imagen para que entendamos de qué estamos hablando. Primero, miremos la tasa de incidencia acumulada. Esto quiere decir, cada 100.000 habitantes, ¿cuántos contagios existen? Cuando vemos ese número, vemos que estamos, en términos comparativos en el continente, en una situación buena, a pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo. Y también lo que estamos viendo allí es que
estamos en la zona del mundo, en la región del mundo, que hoy es el epicentro de la pandemia. La pandemia empezó en Asia, después tuvo un epicentro en Europa, después tuvo epicentro en América del Norte y ahora el epicentro de la pandemia es América Latina. En ese contexto, nosotros tenemos esa tasa de incidencia de la que recién hablábamos. Si nos ponemos y reparamos un segundo en ver la tasa de mortalidad, esto es cuántas personas han muerto cada 100.000 habitantes, ahí lo que nosotros estamos viendo es que la Argentina está en una situación buena comparativamente hablando. Obviamente no puedo decir que es buena porque quisiéramos que nadie haya muerto o hubiera muerto, pero lo cierto es que la Argentina tiene ese resultado después de un enorme esfuerzo. El esfuerzo es tratar de preservar la vida de la gente, invitándola, pidiéndole, exigiéndole a veces que se queden en sus casas, porque el virus está circulando entre nosotros a una gran velocidad. Después seguramente Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, va a contarles lo que ha pasado en Jujuy y va a dejar en evidencia esto que estoy diciendo. Y nosotros en todo este tiempo lo que buscamos era precisamente que ningún argentino se quede sin atención en su salud. Y eso lo hemos logrado. Y es muy importante lograr eso, porque, por ejemplo, si uno tiene algunas experiencias que se han dado en Europa, uno se da cuenta que cuando el sistema de salud se satura, la mortalidad se duplica o triplica. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el País Vasco, cuando se vio saturada la capacidad de atención en los sanatorios y lamentablemente hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso, no queremos pasar eso y por eso hicimos en este tiempo la mal llamada cuarentena a esta altura, el aislamiento que propusimos en los últimos días y que están terminando precisamente en el día de hoy. Si vamos al caso siguiente, los invito a revisar los dos mapas de la Argentina. Y fíjense que otra vez tenemos una cantidad de casos que no esperábamos tener. Simplemente que acá, esta es la Argentina del 25 de junio y esta es la Argentina de hoy. Y que en la Argentina de hoy zonas que están bastante más blancas como Jujuy, hoy están muy anaranjadas. Que el Chaco ha profundizado su color, que en Río Negro estamos teniendo problemas en Río Negro y en Neuquén, que Paraná ha experimentado una serie de casos que no esperábamos que ocurrieran, que el sur de Santa Fe está padeciendo algún tipo de incremento de los casos. Esto quiere decir que estamos muy lejos de pensar que la situación está superada y que necesitamos tener presente que el riesgo está todavía latente y no es que el riesgo solo esté concentrado en el AMBA. Quiero aclarar, el 97% de los casos, 91% de los casos creo, que se han dado en los últimos días, ocurren efectivamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país. Como siempre, podemos comparar el área metropolitana de Buenos Aires y vemos también que se pone cada día más roja. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, el riesgo de circulación del virus existe, el riesgo de contagio existe y que debemos extremar nuestros cuidados para que precisamente podamos controlar la situación. En estos días, estos tiempos que hemos vivido,
han sido útiles. Fíjense ustedes que el tiempo de duplicación de casos, es decir, el tiempo en que tardan en multiplicarse por 2 los casos que existen, hoy en día están en 23,95 y casi estamos alcanzando nuestro mejor momento, que fue de 25 días. Y esto es consecuencia de los cuidados que hemos tenido fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Si uno mira el tiempo de duplicación en el área metropolitana de Buenos Aires, todo esto se observa. El AMBA en general, el 25 de junio duplicaba cada 14 días, hoy duplica cada 24 días. La ciudad de Buenos Aires duplicaba cada 16 días, hoy duplica cada casi 32 días. Y el Gran Buenos Aires, que duplicaba cada 12 días, hoy duplica cada 21 días. Entonces, tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha servido, ha sido útil. Nos ha permitido corregir estas cosas. Pero insisto, eso no quiere decir que hayamos superado el problema. Estamos muy, pero muy lejos de superar ese problema. Este es un dato que yo quisiera que veamos todos, porque por momentos nos ha alertado algunos datos de cantidad de muertes. Las muertes que nosotros y los contagios que nosotros día a día informamos son muchas veces datos que se acumulan y que llegan más tarde a nuestro centro de datos. Y entonces por ahí reflejan lo que ha pasado en más de un día. Las barras azules que ustedes ven, lo que están mostrando es cuántas muertes ocurrieron día a día. Y efectivamente, desde junio en adelante, ha habido un pico de crecimiento de las muertes que obviamente se condice con los contagios que han habido. Ahora, los 2 días que más muertes hubo, si yo no me equivoco, acá no veo bien, pero creo que es el 2 de julio y el 9 de julio, una cosa así, fueron 54 muertes. Esos fueron los picos de días donde más muertes se registraron efectivamente. Y después empieza un leve descenso, que es lo que estamos observando, y nos da cierto ánimo en pensar que los fallecidos también tendrán que bajar, como baja claramente la letalidad. La letalidad es la cantidad de muertes en relación a los contagios, que claramente baja, y que si uno lo compara con cómo vienen funcionando los contagios, está ahí directamente relacionado. Todo esto es posible porque nosotros hemos incrementado mucho la capacidad de camas. Hoy en día, la ocupación, estamos hablando en este caso del área metropolitana de Buenos Aires, la ocupación de camas creció del 56 al 64% en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Pero, si no hubiéramos trabajado como trabajamos para incrementar el número de camas, hoy tendríamos ocupado el 72% de las camas de terapia intensiva y estaríamos mucho más cerca de la saturación. El número, a pesar de todo el esfuerzo de todos estos días, el número que estamos mostrando es que la ocupación de terapia intensiva, de camas en terapia intensiva, ha aumentado, pero también debo decir algo, que lo que uno nota es que se ha ralentizado en estos días la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación también de camas hospitalarias y particularmente de camas de terapia intensiva. ¿Qué quiero marcarles con esto? Quiero marcarles que todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil y que por mucho que nos pese esa sensación de encierro que el aislamiento nos genera, y por mucho que nos duela y por todos los problemas que apareja ese aislamiento, el aislamiento es lo que nos permite todavía no caer en la crisis en que cayó el País Vasco.
no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere. Y que nosotros queremos seguir trabajando en la misma línea. Por eso, lo que vamos a proponerles ahora, que se los voy a decir, es pensar en ver cómo seguimos tratando de volver a la normalidad, que hoy se puede, a esta nueva normalidad, paulatinamente. Porque lejos estamos de ganar la batalla. Yo les digo esto, pero yo les pido que miren un cuadro dinámico para que vean qué ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argentina. Mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y nosotros, todos y todas y todes, hemos hecho un gran logro y que por eso no debemos bajar los brazos. Miren esto. Esta es la Argentina. Miren cómo se movió la Argentina, la situación desde el 17 de julio, creo que de junio en adelante. No, de abril, perdón, en adelante. Acá está Argentina. Miren cómo creció todo el problema en el mundo, las muertes estamos hablando, y miren dónde está Argentina. Esta es nuestra tasa de mortalidad. Todo tuvo sentido, nada fue inútil. Ustedes vieron, esto es Estados Unidos, toda América Latina, estaba creo que Canadá en algún lugar me pareció verla, están todos los países de América Latina y Estados Unidos. Fíjense lo que logramos. Ahí lo tienen. Miren Argentina, siempre estamos acá. No fue inútil el esfuerzo que hicimos. Fue muy importante el esfuerzo que hicimos. Todo esto que hicimos nos permite mostrarnos entre los países, gracias a Dios, con menos cantidad de muertos en el país.